El embargo es un derecho que tiene el acreedor sobre el deudor para poder reclamarle el pago de una deuda que no ha sido saldada en el tiempo que determinaron ambas partes, a través de la retención o de la inmovilización de sus bienes, ya sea muebles o inmuebles. Esto quiere decir que el deudor no va a poder vender ni modificar estos bienes mientras se encuentren embargados. La función principal del embargo es para garantizar el pago del deudor hacia el acreedor. Esto no quiere decir que el deudor pierda la propiedad sobre estos bienes embargados. Para que esto pase, estos bienes embargados deben de entrar a remate, y eso solo pasa si está autorizado por un juez competente. Ahora, ¿cuál es el procedimiento o cómo se lleva a cabo, cómo llegamos al embargo? El embargo se comienza, o para que se dé el embargo se debe de comenzar con un juicio ejecutivo mercantil, teniendo en cuenta que un juicio ejecutivo mercantil es un juicio especial, por ende tiene unas especificaciones y unas reglas específicas. ¿Cuáles son estas? Que desde el momento que se le notifica al deudor de la demanda, se le exige el pago que tiene el deudor hacia el acreedor. Es decir, le están notificando al deudor que tiene una demanda ejecutiva mercantil y le requieren el pago de la deuda. Si en ese acto de la notificación el deudor no tuviera cómo pagar o no quisiera hacerlo, el actuario le concederá el derecho para que señale aquellos bienes, muebles o inmuebles que puedan cubrir el monto de la deuda. Si el deudor se negara, el actuario le concederá ese derecho al actor. Ahora sí, el acreedor señalará aquellos muebles o inmuebles que cubran el monto total de la deuda. Como habíamos dicho, el embargo es para garantizar el pago. Esa es la función principal, para garantizar el pago que tiene, o la deuda que tiene el deudor para con el acreedor. Pongamos un ejemplo sencillo. Supongamos que a un deudor le llegan a notificar sobre una deuda, un juicio ejecutivo, y no tiene con qué pagar. Entonces el acreedor señala como bien para embargar el inmueble, es decir, la propiedad, la casa del deudor. Esa casa no pasa al instante como propiedad del actor, no, sino que queda embargada, es decir, que no se puede vender esa casa durante el tiempo que lleve el juicio. Si llegando todas las instancias el juicio sale favorable al acreedor, al actor, el deudor tiene la posibilidad de todavía de pagar de manera de efectivo la deuda. Si él no tuviera para pagar la deuda, el acreedor solicitará que este bien inmueble, ahora sí solicitará que el bien inmueble embargado entre a remate. ¿Cuál es el remate? Es decir, que se venda para que con el dinero de esa compra se le pague al acreedor, ya sea que solicite que se venda o que esa propiedad pase a nombre del acreedor. Pero no quiere decir que si a mí me notificaron un ejecutivo mercantil y me embargaron mi casa, no quiere decir que esa casa ya pasa a ser propiedad del acreedor. No, se debe llevar un procedimiento, pero esa casa queda como garantía de pago en dado caso de que el deudor al final del juicio no tenga cómo pagar. Ahora sí, me cobro con tu casa, en términos sencillos. Ahora, las cosas que se pueden embargar pues serían todas aquellas muebles o inmuebles, ya sean
joyas, automóviles, casas, terrenos, salarios, pensiones, etcétera. Y aquellas cosas que no se pueden embargar son aquellos bienes indispensables para la supervivencia, es decir, alimentos o el combustible también, aquellos bienes que estén dentro de la masa patrimonial. Tampoco se puede embargar materiales que sean que le sirvan al deudor para su trabajo. Hoy en día es muy común que algunos acreedores contraten, acreedores nos referimos a instituciones bancarias, instituciones financieras o incluso algunas personas físicas que contraten algunos despachos de cobranza, y estos tienen la función de intimidar, de amedrentar al deudor diciéndole que la van a embargar de la noche a la mañana, que lo van a dejar sin nada. Y estos actos incurren en la ilegalidad, ya que no se deben de hacer, no se deben de practicar, teniendo en consideración que la única forma para que puedan embargar al deudor es a través de un juicio ejecutivo mercantil, y el embargo debe de ser en presencia de una autoridad judicial, en este caso el actuario.